bienvenidos a nuestro tema variables estadísticas. Bueno, las variables estadísticas son características o cualidades de una persona, o animal u objeto, las cuales se pueden medir. Por ejemplo, la edad, la estatura, el peso o la altura de un edificio, etcétera, etcétera. Cada uno de estos números representan una variable y, como su nombre lo indica, pueden cambiar y adquirir diferentes valores. Bueno, tenemos tipos de variables. Hay dos tipos de variables que se utilizan en el análisis y en la interpretación de los datos. Tenemos el primer tipo de variables, que son variables cualitativas. Son características de un individuo o objeto que se pueden expresar con palabras. Algunos ejemplos de variables cualitativas son el color de ojos, el color del cabello, el género, el estado civil o la marca de algún producto. Otro tipo de variables, que es el segundo, son las variables cuantitativas. Entonces vimos las cualitativas, ahora vamos a ver las cuantitativas, y importante entender que son aquellas características de un objeto o individuos que se pueden escribir en números. Por ejemplo, la edad, peso, altura, presión, temperatura, etcétera, etcétera. Muchas clases de variables cuantitativas. Bueno, interesante tener en cuenta que las variables cuantitativas, ellas se dividen en discretas y continuas. Las variables discretas son aquellas que no aceptan un valor entre dos números consecutivos. Si tienen los datos 1, 2, 3, 10, 11, 15, entre el 1 y el 2 no pueden aparecer el 1,48, porque del 1 salta directamente al 2. Generalmente las variables discretas son resultado de un conteo y no permiten los números decimales. Por ejemplo, número de pacientes, número de alumnos, número de motos por modelo. Las variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor entre dos intervalos o números. Por ejemplo, si necesitas escribir la estatura de un grupo de basquetbolistas, seguramente no podrás utilizar los números 1 y 2, pero sí las variables 1.78, 1.65 y así sucesivamente, porque la altura se puede expresar de esta manera, o sea, utilizamos los números decimales. Bueno, las variables continuas también se utilizan para medir el tiempo transcurrido, la temperatura, el peso o la distancia entre dos puntos. Tenemos aquí como un resumen de los tipos de variables, las que hemos descrito anteriormente, pero con este gráfico podemos recordar mejor las variables estadísticas. Bueno, para entender mejor, vamos a mirar este ejemplo, vamos a leerlo, que tiene que ver con las variables estadísticas, que es nuestro tema de estudio hoy. Entonces puede leerlo, analizarlo. Bueno, y vamos a practicar para afianzar el tema de hoy, que es variables estadísticas. Entonces vamos a practicar. Aquí tenemos la primera pregunta. Usted debe elegir dos opciones. Entonces debe marcar ahí con una X en tu cuaderno. Puede escribir la pregunta, marcar, elegir cuál de las dos son correctas. Ahí está la primera pregunta. Segunda pregunta. Tercera pregunta. Cuarta pregunta. Y quinta pregunta. Entonces,
Con estas 5 preguntas vamos a recordar, vamos a afianzar mejor este conocimiento que necesitamos para futuros temas más adelante. Entonces, espero que hayan elegido las opciones correctas y de esta manera entendamos nuestro tema de hoy, que fue o es variables estadísticas. Bueno, nos veremos en un próximo video. Que Dios nos bendiga.